Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Estamos meditando el libro de Introducción a la Vida Devota o la Filotea o Introducción a la Vida de Santidad del doctor de la Iglesia San Francisco de Sales. Hemos estado a lo largo de todas estas últimas semanas meditando un capítulo por semana. Generalmente los publicamos todos los sábados. Le hacemos esta advertencia para los que quieren continuar siguiéndonos a través del canal de YouTube. También tenemos una lista de reproducción en este canal donde los que empezaron tarde pueden ir poniéndose al día porque empezamos desde la introducción hasta ahora que estamos y vamos a pasar al capítulo 22. En estos capítulos, como ahí hemos hecho la introducción, el santo nos va a hablar de ya después de haber hecho una resolución firme, de haber hecho una confesión general, de haber recibido la absolución con devoción y alegría, tener la advertencia de que si bien es cierto, pareciera que se adormece después de esta entrega a Dios, la concupiscencia, la carne y el mundo, no es cierto. Simplemente están, como dice el Evangelio, esperando el momento oportuno para atacarnos. Dice que cuando el diablo tentó a Jesús, dice que el Evangelio que se apartó de él después que no pudo vencer en la tentación, va esperando un momento más oportuno. Y asimismo, efectivamente, el pecado nos anda acechando para ver si nos hace caer. Entonces el santo nos hace algunas advertencias sobre cómo debemos evitar eso y es purificando poco a poco nuestra alma. Así que vamos a compartir lo que nos dice el santo y agradecemos a la página Mercaba, que es la que nos permite a nosotros leer directamente el internet este maravilloso libro. Estamos en el capítulo 22 que dice que es necesario purificarse del afecto al pecado venial. Conforme se va haciendo de día, vemos con mayor claridad en el espejo las manchas y la suciedad de nuestro rostro. De la misma manera, según la luz interior del Espíritu Santo ilumina nuestras conciencias, vemos más clara y distintamente los pecados, las inclinaciones y las imperfecciones que pueden impedir en nosotros la verdadera devoción. Y la misma luz que nos ayuda a ver nuestras manchas y defectos, enciende en nosotros el deseo de lavarnos y purificarnos. Aquí empezamos un proceso espiritual que el santo nos describe hermosamente. Efectivamente, recordemos que la conciencia es un don que Dios nos da a nosotros, pero esa conciencia tiene dos elementos importantes. Tiene que ser avivada por el Espíritu Santo, la gracia de Dios, para que vea con mayor claridad. Y también tiene que ser formada para que podamos entender más, conocer más de Dios, qué es el pecado que le ofende y demás. De esta manera, efectivamente, conforme vamos avanzando en nuestra vida de fe, vamos entendiendo y vemos más claramente el pecado. A mí me gusta hacer la siguiente analogía, yo hago la siguiente comparación. Imaginémonos una persona cuyo trabajo involucra ensuciarse mucho, ¿no? Entonces él está acostumbrado efectivamente, porque su labor lo lleva así, a usar ropas en las que se puede manchar, se puede ensuciar y no le causa mayor impresión. Pero comparémoslo con una persona que tiene que tener eh, una vestimenta pulcra, limpia, tal vez porque maneja alimentos o cuestiones esterilizadas, o tal vez un cirujano, por poner un ejemplo. Entonces, esta persona efectivamente sí tiene muchísimo más cuidado. Esta analogía nos permite entender cuando tenemos una vida mediocre de fe, donde alguna mancha de pecado no nos preocupa y cuando estamos procurando avanzar. Y cuando procuramos avanzar estaremos muchísimo más preocupados de, si haciendo la analogía, si tenemos las uñas con tierra, si tenemos a ver alguna mancha en la cara o una mancha en la ropa. ¿Por qué? Porque estamos más vigilantes. Entonces así mismo ocurre con la vida espiritual. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa gracia de poder ver más claramente. Aquí nos sigue diciendo el santo en el siguiente párrafo. Descubrirás pues, oh amada Filotea, que además de los pecados mortales y del afecto a los mismos, de todo lo cual ya estás purificada por los ejercicios anteriores indicados, tienes todavía en tu alma muchas inclinaciones y muchos afectos a los pecados veniales. No digo que descubrirás pecados veniales, sino que descubrirás inclinaciones y afectos a los pecados veniales. Y una cosa es muy diferente de la otra, porque nosotros no podemos estar siempre enteramente puros de pecados veniales, ni perseverar mucho tiempo en esta pureza, pero podemos muy bien estar libres de todo afecto al pecado venial. Ciertamente una cosa es mentir,
una o dos veces para bromear y una cosa de poca importancia. Y otra cosa es complacerse en la mentira y tener afición a esta clase de pecados. Aquí vemos un ejemplo hermoso. Nosotros tenemos que saber que muchas veces, podemos decir, mire, en el aspecto humano existe algo que se le llama memoria muscular. Ustedes han visto personas que pueden conducir un vehículo y estar conversando y mirando. ¿Y por qué? Porque de alguna manera se desarrolla lo que es la memoria muscular. Pareciera que el cuerpo sabe hacer las cosas de manera autónoma, pero no es tanto así, sino que el cerebro desarrolla una capacidad. Igual ocurre cuando practicamos un deporte o una actividad. Por ejemplo, la señora que puede estar tejiendo y hablando a la vez. Para una persona que está hablando, posiblemente tiene que estar viendo las agujas para tejer, pero el que sabe ya teje y habla o está viendo televisión o qué sé yo. Igual una persona que practica un deporte. Por ejemplo, el que juega básquetbol puede botar la pelota sin necesidad de estar mirando, sino que lo hace de manera automática. Esta memoria muscular puede aplicarse también lamentablemente a nuestros pecados. Se puede desarrollar una ya casi costumbre, hábito, en el que para nosotros es natural por lo que hemos cultivado a través de los años, y podríamos decir casi que lo hacemos sin darnos cuenta. Sin embargo, el santo nos llama la atención de que tan pronto tenemos advertencia de ello, tenemos que tener, en vez de una justificación, una adversión por ellos. He ahí el gran cambio entre simplemente justificarlo o perseverar en el gusto de ese comportamiento, o simplemente cuando lo descubrimos tratar de desterrarlo, aborrecerlo. Y si lo hacemos de esa manera, poco a poco iremos purificando el alma. ¿Qué más dice el santo sobre este tema? Dice: y digo ahora que es menester purga el alma de todo afecto al pecado venial. Es decir, que no conviene alimentar voluntariamente la voluntad de continuar y de perseverar en ninguna especie de pecado venial, porque sería una insensatez demasiado grande querer con pleno conocimiento guardar en nuestra conciencia una cosa tan desagradable a Dios como lo es la voluntad de querer desagradarle. El pecado venial, por pequeño que sea, desagrada a Dios, pero no hasta el extremo de que por su causa quiera condenarnos y perdernos. Y si el pecado venial le desagrada la voluntad y el afecto que tenemos al pecado venial, no es otra cosa que una resolución de querer desagradar a la divina majestad. Es posible que un alma bien nacida no solo quiera desagradar a Dios, sino también complacerse en desagradarse. Miren, este es un ejemplo sencillo que creo que puede ilustrarnos este aspecto. Nosotros, cuando tenemos relaciones de amigos o de esposos, o incluso de padres e hijos, a veces por desidia o por nuestra ignorancia o por poca advertencia, no estar concentrados, podemos hacer cosas que ofenden a la otra persona. ¿Qué sería de nosotros si no nos perdonamos unos a otros? Pero ¿qué pasa en la relación? Cuando, por ejemplo, para poner el ejemplo de los esposos, se advierte, uno de los esposos advierte que este comportamiento hiere a su pareja. Está bien, lo hizo sin darse cuenta, hizo un comentario o hizo una actuación que hirió a su pareja. Se piden perdón, se reconcilian. Pero ¿qué es lo que debe hacer la pareja? Entonces, evitar a toda costa ese comportamiento, porque sabemos que hiere a nuestra pareja. O no sería una muestra de poco amor el simplemente seguir actuándolo y bueno, perdóname de nuevo y perdóname de nuevo. Se decía que poco amas a tu pareja, a tu esposo o esposo, o a tu hijo o a tu amigo. Entonces, de la misma manera, nosotros para con Dios, no es que no vamos a cometer, por decirlo así, pecados veniales, pero tan pronto advertimos de ellos, tenemos que saber de que eso desagrada a Dios y no seguir con ese hábito y luchar contra él. Evitarlo a toda costa. Eso es lo que agrada o hace un alma que está procurando agradarle a Dios. Pero el que simplemente por descuido, pereza o falta de entereza, entonces ahí muestra su poco amor por Dios porque no se está esforzando por el afecto, por el gusto, porque los pecados muchas veces desarrollan un gusto en nosotros, un cierto placer. Entonces hay que evitarlo a toda costa. Dice el siguiente párrafo: estos afectos, Filotea, son directamente contrarios a la devoción, como el afecto al pecado mortal es contrario a la caridad. Debilitan las fuerzas del espíritu, impiden las consolaciones divinas, abren las puertas a las tentaciones
y aunque no matan el alma, la ponen muy enferma. Las moscas que mueren en él, dice el sabio, hacen que se pierda la suavidad del ungüento, con lo que quiere decir que las moscas, cuando apenas se posan sobre un ungüento, de modo que comen de él de paso, no contaminan sino lo que cogen y se conserva bien lo restante, pero cuando muere dentro del ungüento le roban su valor y lo echan a perder. Asimismo, los pecados veniales, si se detienen poco tiempo en una alma devota, no le causan mucho mal, pero si esto mismo pecado establece su morada en el alma, por el afecto que en ellos se ponen, hacen que pierda la suavidad del ungüento, es decir, la santa devoción. Y eso efectivamente, si hay una cosa que enfría el alma y que hace que a veces nos preguntamos por qué tenía tanto deseo de ir a misa y de repente se me pierde el deseo de ir a misa, se me cuesta arriba la oración, se me dificulta leer la Biblia, todo lo que tiene que ver con Dios se me hace como un hastío, muy probablemente es porque ya hay pecados veniales a los cuales debimos haber luchado contra ellos y no los estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nos estamos complaciendo en ellos. Entonces, no se trata de que ahora nos vamos a volver locos porque cada vez que cometemos un pecado venial vamos a creer que Dios nos está abandonando. No, lo que tenemos que ver es que son malos hábitos que tan pronto lo descubramos hay que detestarlo y hacer todo lo posible y todo el esfuerzo por no volver a hacerlo. En la medida que hacemos eso, como de alguna manera dice el santo, el pecado venial no se asienta en nuestro corazón porque no se queda ahí, sino que lo estamos detestando. Y si cometemos otro tipo de pecado, bueno, haremos lo mismo, pero es como una lucha donde no permitimos que ese virus o esa enfermedad espiritual entre a nuestro corazón y nos va a permitir mantenernos fuertes hasta la próxima confesión, donde el Señor nos va a librar totalmente de esos pecados y empezamos de nuevo el proceso. Es un proceso de toda la vida, pero fíjense que el santo nos enseña que hay que tener mucho cuidado, más que estar pendiente del pecado, es el afecto al pecado, es decir, ese gusto, ese deseo, esa suavidad, esa poca entereza que tenemos de luchar contra esos malos actos que hacemos. Vamos a leer el último párrafo que nos enseña el santo, muy provechoso este capítulo. Dice: las arañas no matan a las abejas, sino que echan a perder y corromper la miel y embrollan con sus telas los panales de suerte que las abejas no pueden trabajar. Pero esto ocurre cuando las arañas se establecen allí. De la misma manera, el pecado venial no mata a nuestras almas, infecta, no obstante, la devoción y enreda de tal manera con malos hábitos y malas inclinaciones la potencia del alma, que no puede ésta ejercitarse con presteza la caridad, en lo cual consiste la esencia de la devoción. Pero esto se entiende de cuanto el pecado venial habita en nuestra conciencia por el afecto que le tenemos. No es nada, Filotea, decir alguna mentirilla, descomponerse un poco en las palabras y en las acciones, en las miradas, en los vestidos, en ataviarse en los juegos, en los bailes, siempre que al momento de entrar en nuestra alma estas arañas espirituales las rechacemos y las echemos fuera, como lo hacen las abejas con las arañas corporales. Pero si permitimos que se detengan en nuestros corazones, y no solo esto, sino que nos guste retenerlas y multiplicarlas, pronto veremos pérdida nuestra miel y el panal de nuestra conciencia apestado y deshecho. Pero repito, ¿qué apariencia de sano juicio mostraría una alma generosa si se gozara desagradando a Dios, si gustase de causarle molestia e intentase querer aquello que sabe que le es enojoso? Bueno, con esta última reflexión pienso que entramos claramente en un resumen de lo que el santo nos ha ido explicando. Importante para nosotros en este camino contra contra los pecados y hacia Dios. Y nos explica el santo sobre el pecado venial. Tres conclusiones yo quisiera compartir con ustedes. Primera, recordar que tenemos que vigilar los afectos más que los actos consumados. Que si bien es cierto, cuando se ven, se detestan, porque el Señor nos regala, cuando estamos en su gracia, el Señor nos regala una advertencia en la conciencia antes y muchas veces después que hemos cometido y hay que detestarlo. Señor, perdóname, no debí, pero el afecto, ese gusto,
Una de las razones por la que a veces nosotros decimos que vamos al confesionario una y otra vez y repetimos las mismas confesiones es muy probablemente porque todavía no hemos vencido el afecto que le tenemos a tal o cual pecado. Entonces el santo nos pone en alerta. Entonces, mirar los afectos. Y tercero, aprender de que cada vez que nosotros permitimos que esas infectaciones queden en nuestra alma, entonces ese afecto, ese gusto por el pecado, entonces estamos debilitando nuestra unión con Dios, nuestra santidad y también nuestro amor hacia Dios, porque efectivamente siempre recordemos que no podemos estar haciendo cosas ex profeso, a propósito, sin cuidado, para ofenderla. No es lo mismo ofender de manera desadvertida, descuidada, que hacerlo con toda intención, con todo gusto. ¿Por qué? Porque me gusta y no me importa al otro, o la otra, o peor aún, no me importa a Dios. Entonces ahí es la diferencia importante en esta lucha contra el pecado venial. Bueno, ha sido un verdadero placer estar con ustedes nuevamente en este su programa de la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad del Doctor de la Iglesia de San Francisco de Sales. Ha estado con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Que el Señor los bendiga a todos.